a declarar la victoria de Cristo en nuestras vidas. Es más grande, más grande. No importa que oscura sea la noche, tu luz siempre, siempre brillará. Y por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, tu luz siempre brillará. Y en la mano de quien tiene el poder, todo problema yo pondré. En él descansaré. Puedo saber que en él puedo vencer. Por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, tu luz siempre brillará. Y brillaré, con tu luz, mi victoria, y eres tú. Y brillaré con tu luz, mi victoria, y eres tú. No hay nada imposible para ti. Hoy declaramos en casa: no hay nada imposible para ti. No hay enfermedad, no hay nada imposible para ti. No hay tentación, no hay debilidad, no hay ataque nada imposible para que ti. pueda levantarse delante de nuestro Dios. No hay nada imposible para ti. Lo declaramos y lo creemos. No hay nada imposible para ti. Nuestro Dios camina cerca a nosotros. No hay nada imposible para ti. Y podemos estar seguros en No Jesús. hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti, Jesús. No hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti. Celebramos tu victoria. Te alabamos, Señor. Vamos a levantar nuestra alabanza y nuestra adoración más alto que cualquier circunstancia, iglesia. Levanto un aleluya Levanto un aleluya en presencia de mi opresor. en presencia de mi opresor. Levanto un aleluya Levanto un aleluya sobre la incredulidad. sobre la
Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Con todo lo que hay en mí. Todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Y las tinieblas huirán. Las tinieblas huirán. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Cuando no sé qué ha de venir. Cuando no sé qué ha de venir. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. El miedo no me detendrá. El miedo no me detendrá. Voy a cantar en la tempestad. Alto y más alto, mi alabanza rugirá. Desde las ruinas brota una luz. La muerte oprimida y el rey vivo está. Que se oiga hasta el cielo, iglesia. Y cántalo más alto. 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 Y cántalo más alto. Cántalo más alto. Cántalo más alto. En presencia de mi Y opresor. cántalo más alto. Sobre la Y incredulidad. cántalo más alto. Mi arma es mi adoración. Y cántalo más alto. El cielo Vamos. peleará No por es mí. más. Cántalo más alto. En presencia de mi opresor. Y cántalo más alto. Sobre la Y incredulidad. cántalo más alto. Mi alma es mi adoración. Cántalo más alto. El cielo peleará por mí. Y cántalo más alto. Voy a cantar en la tempestad. Alto y más alto, mi alabanza rugirá. Desde las ruinas brota una luz. La muerte ha perdido y el rey vivo está. Voy a cantar en la tempestad. Por encima del dolor, Alto y más alto, por encima de la desesperación, rugirá. Desde las por encima de la incertidumbre, brota una luz. Señor, confiamos en ti. Muerte ha perdido, Tú has vencido la muerte vivo y vives en mí. Amén. Amén. Quiero estar donde tú estás, Señor. Descansar y encontrar tu amor. Tu dulce voz fluyendo alrededor. Nada más y nada más que tu voz. Y postrado aquí en tu presencia encuentro paz. Y confiado en ti anhelo
presencia encuentro paz y confiado en ti anhelo siempre estar. Y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti, Jesús. Quiero estar donde tú estás, Señor. Descansar y encontrar tu amor. Tu dulce voz fluyendo alrededor. Nada más ni nada más que tu voz. Postrado aquí, en tu presencia encuentro paz y confiado en ti anhelo siempre estar, Señor. Y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti, Jesús. Y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti. Te quiero a ti, solo a ti. Te quiero a ti, mi Señor. Te quiero a ti, solo a ti. Te quiero a ti, mi Señor. Te quiero a ti, solo a ti. Te quiero a ti, mi Señor. Te quiero a ti, solo a ti. Te quiero a ti, mi Señor. Te quiero a ti, solo a ti, Jesús. Ahí en casa, dígale: Señor, tú eres todo lo que necesito, tú eres todo lo que quiero. Si tú estás con nosotros, si tú estás sobre nuestro barco, cualquier dificultad es nada. La oscuridad es como la luz del mediodía. Si tú estás con nosotros, te quiero a ti, solo a ti. Te quiero a ti, mi Señor. Te quiero a ti,
te damos gracias porque cerca estás de tu iglesia. Amén y amén. ¿Alguna vez le preguntaron a un gran escultor frente a un gran bloque de mármol que cómo iba a hacer para sacar un elefante de ese gran bloque? Él dijo muy sagazmente: le voy a quitar todo lo que no es elefante. Y la vida cristiana se trata mucho de eso. Para poder llegar a la madurez espiritual que todos esperamos, esa transformación de una nueva vida, de que lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo, requiere de quitar mucho de lo que traemos y poner 3 pilares fundamentales, tener claros y comprender 3 pilares fundamentales de la fe cristiana. Ese es el tema del día de hoy en nuestro servicio de mitad de semana. Dios te bendiga. Una visión que produzca acción buena y reacción positiva, sin coacción, sin fracción. Que prendamos todos los días el fuego del Espíritu en nuestro corazón. Que aprendamos todos los días de la palabra de Dios, que comprendamos con el Espíritu Santo lo que el Señor quiere de nosotros, que nos desprendamos de lo que no nos sirve y nos desprendamos también de tesoros materiales para ayudar al necesitado. Ahora lo podemos hacer perfectamente a través del MAS y quitarnos sobre todo esos viejos ropajes, desprendernos de todo lo que nos sobra, entender que el Señor desprende de la iglesia la mala hierba y la lleva al fuego para que quede sobre el trigo. Y entonces, emprendiendo la marcha todos los días, sabiendo que el Señor va a nuestro lado y que con su Espíritu en nuestro corazón podemos reprender toda obra de tinieblas, todo lo malo que hay en la sociedad, en la política, en los negocios, todas las malas conductas nuestras o ajenas. Y por supuesto, eso hará que cada día el Señor dé una sorpresa para nosotros. Hola, muy buenas noches, Dios los bendiga, bienvenidos a otro servicio más de mitad de semana. Lo invito a que desde este momento comience a compartirle a otros este mensaje. Vaya ahí, comparta, envíe el enlace, transmítalo por sus redes sociales y verá que mucha bendición va a llegar sobre estas personas. Y quién sabe, muy seguramente el Señor va a hablarles a su corazón. Hoy quiero que vayamos a la palabra de Dios en el Evangelio según Juan, el apóstol Juan. Y vamos a ir al primer capítulo, Juan 1, y vamos a ir al versículo 42. Juan 1, versículo 42, en este mensaje de nuestra serie Comprender. Iniciamos el pasado domingo y hoy continuamos con esta serie impactante llamada Comprender. Vamos a leer todos juntos, Juan 1, versículo 42. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Padre, te damos gracias, Señor mío, por la bendición de tu palabra. Hoy en el nombre de Jesús tomamos toda autoridad en los cielos. Declaramos, Señor mío, que sobre la tierra, Señor mío, vendrá tu viento fresco, el viento recio de tu Santo Espíritu transformando vidas. En el nombre de Jesús declaramos que esta palabra va a caer en buenos corazones y en el nombre de Jesús le decimos al ladrón de la palabra que está vencido y que está derrotado y que no tiene poder. Esta palabra llegará a cada mente y a cada corazón y transformará su manera de vivir. En el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo, y el pueblo con alegría dice amén y amén. El apóstol Pedro es un hombre muy especial y muchos hombres, teólogos y personas que han estudiado mucho acerca de los apóstoles dicen que Pedro es la persona más cercana al cristiano nominal. En Pedro podemos ver las debilidades humanas, en Pedro podemos ver también la forma en que busca a Dios y la forma en que se deja transformar por Dios. Pedro ha estado con el Señor 3 años continuos de experiencia. Yo creo que cualquiera envidiaría la enseñanza que recibió Pedro. Pedro ha estado con el Señor, ha visto milagros, ha visto con poder que se levantan los paralíticos, los ciegos ven, la lepra se va, hasta muertos que salen de las tumbas.
Pedro tenía toda la fe suficiente como para decir, Jesús es todopoderoso, Jesús es definitivamente, y es más, alguna vez lo dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dijo Pedro. Pero en Pedro no solo sirvió el aprendizaje, lo vimos en nuestra clase pasada, en nuestra predicación pasada, acerca de que no es suficiente solamente con oír los mensajes. Eso lo vimos en la serie Aprender, que es necesario profundizar y tener una vida en el Espíritu para que podamos entender y comprender lo que realmente quiere hacer esa palabra en nuestras vidas. Ahí es donde adquirimos el discernimiento espiritual. Lamentablemente Pedro durante esos 3 años no maduró espiritualmente. Y siento que muchos cristianos saben que el Señor es nuestro Dios, saben que Jesús es el Señor y Salvador, pero aún no experimentan el grado de madurez cristiana que los haga revestirse del poder del cielo. Entonces, alcanzar la madurez comienza con Cristo. Inicia su plenitud cuando Jesús comienza a moldear todas las áreas de nuestras vidas. Observen lo que dice en este versículo. Andrés ha llamado a su hermano que se llama Simón para presentarle a Jesús, para que también lo comience a acompañar. Cuando el Señor Jesús ve a Pedro, Él ve lo que es. El Señor está viendo lo que tú eres. Y le dice, tú eres Simón. ¿Sabe qué significa la palabra Simón en el hebreo? Oír. Simón, tú eres como muy bueno para oír. Simón, tú eres oír. Simón, tú eres puro oír. Pero luego le dice, pero llegarás a ser Pedro, que es la palabra en griego Petrus, que significa roca. Pero Pedro, tú llegarás a ser una roca fuerte, sólido. El Señor vio lo que él era, pero también le dijo lo que iba a hacer. Y eso es lo que está sucediendo hoy contigo. Si de verdad te dejas llenar por su presencia, te dejas llenar por la presencia del Espíritu Santo en tu vida, dejarás de ser y comenzarás a hacer y ser lo que verdaderamente Dios quiere de ti. Dios sabe lo que soy y en lo que me quiere convertir. Escríbalo allá. Dios sabe lo que soy y en lo que me quiere convertir, porque eso es lo que sabe de ti. Bueno, cuando Pedro es llamado a seguir a Jesús, entonces oyó, como les decía, Pedro oyó muchas enseñanzas, vio muchos milagros, pero le faltó comprender mucho de las realidades de la fe. No llegó a comprender la plenitud de Cristo, no llegó a comprender el poder que ahora él, como discípulo del Señor Jesús, tenía a su alcance. Y muchos cristianos son como Pedro, no saben el poder y la realidad de su vida ahora en Cristo, y por eso no experimentan toda la plenitud de Dios. El pasaje más conocido en donde podemos observar esta realidad es el famoso pasaje de la negación de Pedro. Y uno dice, pero ¿por qué le pudo ocurrir eso a un hombre tan versado, tan conocedor, tan oidor de los mensajes de Jesús? Pedro conocía muy bien a Jesús. Pedro había estado con él 3 años, habían hasta acampado juntos, habían estado en muchas ocasiones juntos. Y de un momento para otro, ¿por qué sucede la negación? Y es por esto fundamental. 3 cosas no alcanzó a comprender de su nueva vida en Cristo y son las 3 fallas más recurrentes de los cristianos en este tiempo. Entonces vamos a ir a Lucas 22. Mire, en Lucas 22 está el famoso pasaje de la negación de Pedro. Y es la muestra de lo que ocurre no solamente con los cristianos, sino con la humanidad. Necesidad de comprender lo fundamental. Pedro no había comprendido lo fundamental de la vida, que era lo que lo iba a llevar a la verdadera transformación. Cuando se comprende lo fundamental, llego a la transformación. Y hoy estos 3 elementos tienen que ser bien comprendidos porque tienes que tomar una decisión frente a esos 3 elementos.
Lucas 22, 56 al 62. Es hartos versículos, pero los vamos a leer. Pedro está ahí en el patio de la casa del sacerdote. Han llevado al Señor Jesús preso y él se encuentra ahí con otro grupo de personas que habían estado siguiendo la situación. Y observen lo que ocurre. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo: este estaba con él. Pero él lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. Primera negación. Yo no lo conozco. Poco después vio a otro y afirmó: tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy. Segunda negación. Contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó. Seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo. Miren que es Galileo. Seguramente el modo de hablar de Pedro lo evidenciaba. Hombre, no sé de qué estás hablando. Tercera negación. No sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro y él se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, subraye eso, saliendo de allí, lloró amargamente. Pedro conjuga 3 elementos fundamentales, 3 verbos fundamentales que todo cristiano tiene que resolver en su vida de fe. Ser, saber y conocer. La primera fue conocer. Yo no lo conozco. Oiga, no que había estado 3 años y algo con él y no alcanzó a conocer bien quién era Jesús. Luego conjuga el verbo ser. No soy, yo no lo soy, no soy. Y hay mucho cristiano que no es. Y el tercero es saber. No sé de qué me hablas, no sé de qué estás hablando, hombre. En otras versiones dice que hasta dijo groserías, dijo palabras fuertes para hacerse ver de que no era un seguidor de Jesús. Ser, saber y conocer. 3 verbos que significan elementos importantes, fundamentos importantes de la fe cristiana. Y Pedro conjuga negativamente esos 3 verbos. Y para experimentar la plenitud cristiana, la plenitud de la presencia de Dios en nuestras vidas, debemos comprender muy bien quién soy, qué conozco del Señor y qué sabiduría aplico a mi vida. Conocer, ser, saber. Sabiduría. Son 3 elementos que Dios nos dio para que nos vaya bien. Y cuando los comprendemos bien, cuando los comprendemos y los llevamos a lo profundo de nuestro corazón, esos 3 elementos plenamente desarrollados se convierten en una gran fortaleza para el cristiano. ¿Comprendes quién eres? ¿Comprendes qué sabes de Dios? ¿Comprendes lo que conoces de Dios? ¿Conoces muy bien las Escrituras? 3 elementos importantes que hoy debemos de desarrollar. Y uno dice, ¿pero por qué le pasó esto a Pedro? Observemos lo que la palabra también lo dice. La Biblia dice por qué comenzó a sucederle esto a Pedro. Y muy seguramente es de pronto lo que te está ocurriendo sin que te des cuenta. Sin que te des cuenta, de pronto lo mismo que le sucedió a Pedro te está pasando a ti. Observen lo que dice ahí. Pedro, que había sido convertido, que había sido llevado como seguidor de Jesús, ya les conté eso en el pasaje de Juan 1, y si usted lo revisa, usted revisa ahí en este mismo pasaje, en el versículo 33, en el capítulo de Juan, dice que él hasta llegó y dijo, Señor, si te meten a la cárcel y si me toca morir contigo, yo muero contigo. Emociones. Y es que definitivamente la fe no puede verse emocionalmente, no puede verse desde el punto de vista de la necesidad, simplemente.
Es cierto que buscamos a Jesús en los momentos difíciles. Es cierto que estamos buscando a Jesús porque nuestra vida definitivamente se encuentra en un vacío, en una encrucijada en donde ya no voy ni para adelante ni para atrás, o voy más para atrás que para adelante. Entonces, buscamos a Jesús, buscamos la opción que debíamos de haber tomado hace muchísimo tiempo. Y tomamos esa opción, buscamos a Dios y tal vez hacemos una confesión de fe, y yo creo que muchas veces genuina, de la búsqueda de Dios. Pero ¿qué ocurre? No conocemos a Jesús, no conocemos su palabra, no conocemos quién es el Espíritu Santo, no conocemos al Padre, porque si no conocemos a Jesús, no conoceremos al Padre, y entonces no sabemos. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es eficacia. Sabiduría es aplicar los principios a la vida cotidiana. Por eso se encuentra mucho cristiano que sabe mucho, o sea, tiene mucho conocimiento, pero no sabiduría, no lo aplica a su vida. Y las tres son importantes. Las tres son muy importantes. Pedro había oído mucho. Pedro había oído mucho a Jesús. Había aprendido lo más importante del reino. ¿Cuántas veces Pedro estuvo ahí en el Sermón del Monte? En ese sermón donde el Señor dice, el reino de los cielos es, el reino de los cielos es. Ese lo escuchó él. Y a Pedro le explicaban las parábolas, cosa que no lo hacía con todos. Dice, a ellos les cuento la parábola, pero a ustedes se la explico, usted se la desmenuzo. Y aún a pesar de eso, negó 3 veces. Porque no había fundamentado bien el ser, el saber y el conocer. Y son 3 elementos fundamentales que hoy necesitas para tu vida. En Lucas 22, versículos 54 y 55, dice las cosas por las que comenzó a sucederle esto. Ahí mismo en el mismo pasaje, dice, prendieron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro, preste atención, lo seguía de lejos. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Cuando comenzamos a tener una relación de lejanía con Dios, y de esto hemos predicado en algunas otras ocasiones, lejanía con Dios, es tan fuerte esa lejanía que ya no hay relación, ya no hay oración, ya no hay lectura de la palabra, ya no hay esta convivencia cristiana de asistir a los servicios, de recibir la enseñanza. Y felicito mucho a las personas que aún a pesar de los servicios, a mitad de semana, el domingo, están muy pendientes del ejemplo de los devocionales, de asistir a su servicio de mujeres integrales, de asistir a su servicio de hombres de bien. Los felicito. Están buscando saber y conocer más acerca de Dios para poder ser mejores personas. Observen cómo ocurre. Esto parece que no le había ocurrido a Pedro. Y ese Pedro que ha dicho que es capaz de morir con Jesús, Señor, yo voy a morir con Jesús, ahora está diciendo, no, yo ni siquiera lo conozco, que no soy de ellos. No sé de qué estás hablando. ¿Ya? ¿Por qué le ocurrió eso? Porque su relación, más allá de espiritual, había sido muy emocional. Y sabemos que Pedro era muy sanguíneo, muy emocional. Y tal vez eso fue lo que ocurrió con su vida. Y se comenzó a alejar. Muy seguramente esto no sucedió solamente esa noche. Pedro tal vez venía un poco bajo de nota con las cosas de Dios. La comprensión de los eventos finales de esa semana tal vez no comenzaban a llenar sus expectativas. Y muy seguramente iba a convertirse casi que en otro Judas. Él se aleja. ¿Y qué ocurre en ese alejamiento? Él y su relación con el Señor comienzan a ser lejanos. Y son esos cristianos. El cristiano que comienza a vivir una relación de lejanía con Dios son esos cristianos que ya no parecen hermanos, más bien parecen como primos. No son exactamente el buen ejemplo de un cristiano. Comienza a verlo uno en situaciones, en actividades,
con personas o en relaciones, involucrándose en relaciones que no son. No han comprendido quiénes son hijos de Dios. No han comprendido lo que conocen de las Escrituras. Y no saben aplicar lo que ya saben de Cristo a su vida. Sabiduría. Ser, saber, conocer. 3 elementos que muchos no pueden aplicar y todo comienza con un alejamiento de la relación con Dios. ¿Hace cuánto fue un buen tiempo de oración suyo? ¿Hace cuánto tiempo hizo un ayuno? No porque lo proclamemos de aquí, desde el servicio, sino un buen ayuno, usted allá con Dios. ¿Cómo es su vida de lectura bíblica? Es una persona que lo animan las cosas de Dios, compartir de Dios, que su vida, sus redes sociales se conviertan en redes para Cristo. Ahí se conoce mucho la persona que es, que conoce y que sabe de Dios. En esos 3 elementos. Y se le notan, se le comienzan a notar. Mire que la Biblia dice que después de estos sucesos, cuando ya todos saben y conocen, los llevaron ante el tribunal. Y ellos dijeron, ¿de dónde tienen estos hombres estas cosas? Si son unas personas sin letras, sin estudios, conocimiento humano. Ellos saben que no tienen conocimiento humano, no tienen conocimiento científico, no son abogados, no son administradores de empresas, no son ingenieros, pero lo único que saben es que se les nota por su sabiduría, por cómo hacen las cosas, cómo manejan sus hogares, cómo manejan sus negocios, de que habían estado con Jesús. Eso está ahí en la Biblia, en Hechos. Entonces, hay 3 cosas que usted debe comenzar a aplicar en su vida para comprender muy bien la realidad de la fe. Ser un hijo de Dios, conocer muy bien a su Dios y saber aplicar lo que ya conoce de Dios. Y comenzará a experimentar el poder de Dios. Vamos a ver la primera parte, el ser. Es un tema que el enemigo comenzó a trabajar desde el Edén. Desde el Edén, observen la tentación a nuestra madre Eva, comienza con el ser y el conocer. Ellos sabían quiénes eran. Ellos habían conocido a Dios, sabían quién era su Padre y habían recibido las instrucciones de Dios. Pero el enemigo utiliza el conocimiento para quitarle el ser, quitarle la identidad, porque mucho conocimiento roba la identidad. Y no hablo del conocimiento de Dios, hablo del conocimiento humano, del conocimiento de nuevas filosofías, de tendencias, de modas, de cosas que de pronto no son necesarias para la vida. La sabiduría del mundo, y ahorita ya vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, la serpiente le dice, no es verdad. Más bien, si ustedes la comen, ¿qué le dijo? Conocerán más y serán como Dios. Le cambia el conocer para decirle, usted va a hacer otra cosa. Cuando usted conozca de todo esto, el bien y el mal, usted va a ser como Dios. Y sí, es cierto. Eva y Adán conocieron y desde ahí la humanidad ha conocido muchísimas cosas. Y yo no quiero dejar que la ciencia es mala, que el conocimiento de alguna ciencia sea malo, para nada. Pero todo debe de someterse al conocimiento de Dios. ¿Y qué observa? Que le da el conocimiento y le quita su identidad. Tuvieron que ser expulsados del Edén, y ustedes ya saben la historia, porque ya no se sentían hijos de Dios. Ya les había quitado el velo de la santidad de Dios. Y para el hombre y para la humanidad fue fatal. Porque mire, ser es esencia, ¿quién soy? Conocer es ciencia, pero sabiduría es eficiencia. Por eso estos 3 son fundamentales. Y lo que se ve ahora es una búsqueda afanosa de conocimiento, pero el conocimiento sin el temor de Dios se vuelve necedad.
Conocimiento. Y yo no lo digo que no estudie, que no haga por tener una profesión. No, obvio, hay que tenerla. Pero tenga ese conocimiento, tenga todos los títulos que usted quiera tener, pero téngalos siempre con el temor de Dios, porque ahí será bien sabio, que ahí es donde se aplica la sabiduría. Juan 7, versículos 15 y 16. Juan 7, 15 y 16. Mire que dice ahí, los judíos admiraban y decían, están hablando de Jesús, del Señor Jesús. El Señor Jesús muchas veces dejó boquiabiertos, por así decirlo el término, a los grandes fariseos y a los estudiosos y a los que habían estudiado todos los libros de Moisés y todas estas cosas. Y observen lo que dicen del Señor Jesús. Los judíos se admiraban y decían, ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? Están hablando del Señor Jesús. Ellos sabían que Jesús no había estudiado. Tal vez para la escala social o el tema del Señor Jesús no era muy factible de pronto estudiar ciencias como las estudiamos hoy en día. Solo existía el conocimiento de lo que se estudiaba en el templo. Y el Señor contesta, mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. Él habla ya de una sabiduría, de un conocimiento diferente al que ya existía dentro de la humanidad. Y ya que les dice, es que lo que les estoy contando no es de este mundo. Lo que les estoy contando y lo que les quiero revelar es del cielo. Por eso Jesús nos permite la revelación del cielo para nosotros. Hoy esta revelación está disponible para todos nosotros. Esa sabiduría está ahí cercana para todas las cosas de la vida. ¿Quieres saber cómo ser un mejor padre? Estudie la palabra de Dios, tenga una relación personal con Dios. ¿Quiere saber llevar un buen matrimonio? Estudie la palabra de Dios, tenga una buena relación con Dios. Involucre a Dios en todos los actos de su vida y usted llegará a ser una persona que conoce y que sabe. Y eso es lo fundamental. Y usted tiene que comprender hoy estos 3 elementos fundamentales en su vida. Entonces, mi identidad nace del soy. Y la Biblia dice que yo soy un hijo de Dios. Juan 1, versículo 12 dice, y a los que lo recibieron y a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y si tú has recibido y has creído en el Señor Jesucristo, ya eres un hijo de Dios. Pero luego llega y dice por allá en otro pasaje, y los que recibieron al Señor Jesús, ahora están dotados del poder celestial, por medio del Espíritu que ahora mora en cada uno de nosotros. Entonces ahora no solamente somos hijos de Dios, sino que tenemos todo el poder y toda la autoridad dada por el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que recibiríamos poder cuando viniera sobre nosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya mora en ti y en mí. Entonces tenemos toda la capacidad. Mire, ya somos, ya conocemos. Ahora nos toca aplicarlo y la aplicación es lo que va a demostrar tu ser y tu conocer. La forma en que desarrolles tu vida, en que actúes en tu vida, en que te veas efectivo en la vida, demostrará quién eres como hijo de Dios. Lo que pasa es que los cristianos estamos más buscando cómo buscarle nuestra propia sabiduría, aplicar nuestra propia sabiduría o la sabiduría del mundo a nuestros actos de la vida como cristiano. Y no es así. Queremos aplicar el concepto de noviazgo del mundo o de la sociedad a nuestro concepto de noviazgo como hijo, como hija de Dios. Y no es así. Usted tiene que aplicar la sabiduría de Dios. Queremos aplicar que nos vaya bien en nuestros negocios, que nuestras finanzas estén muy buenas, pero no aplicamos el conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios a todos nuestros actos de negocios. Queremos seguir manejando matrimonios a las malas, como lo hace el mundo, sometidos, machismo, feminismo, etc. Y no funciona así, porque esa sabiduría no sirve. No sirve, por más que seas hijo de Dios, por más que ores. Porque si eres hijo de Dios, oras, lees la Biblia, pero no cambias, no ha habido transformación. Y ser, saber y conocer nos permite vivir una buena transformación. Mire lo que dice Santiago, Santiago 3, versículos 13 al 17.
Ahí queda clarito, clarito. Y ya vamos en sabiduría. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. ¿Sí observan? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre. Las personas que conocen y saben de la sabiduría divina, se les nota. Se les nota. ¿Cómo? ¿Cómo manejan sus hogares? Se les ve en sus hijos, se les ve en sus finanzas, se les ve en sus negocios, que aún pasando momentos de dificultades como los que hemos experimentado ya en un año de pandemia, ahí van. El Señor los consolida, el Señor los guarda. Se les ve en sus momentos de crisis, se les ve en sus momentos de enfermedad, se les ve en sus momentos de pérdida. Aún en sus momentos de fracaso se les ve la entereza de carácter. No niegan a Jesús. No niegan a Jesús porque llegó la pandemia y me olvidé de la iglesia y me olvidé de la Biblia y entonces caí otra vez en alcoholismo, caí otra vez en malas amistades. No se les nota. Son personas que no se identificaron como hijos de Dios, se dejaron robar su identidad. Y esto es muy importante y es necesario que lo comprendas. Y observe lo que dice ahí. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y faltar a la verdad. La verdad, ¿quién es Cristo? Dice, oiga, pero si yo no les veo cosas buenas en su vida, no haga fieros, decíamos nosotros. No saque pecho de lo que no es. ¿Ya? Esa no es la sabiduría que desciende del cielo. ¿Recuerdan a Jesús cuando decía, mi sabiduría no es mía, sino viene de arriba? Jesús lo decía muy bien. Porque es que la sabiduría de ustedes, casi que les dijo a los fariseos, es que la sabiduría de ustedes, le cuento que no sirve para nada. Las interpretaciones que ustedes están haciendo de la Biblia no sirve para nada. Porque la Biblia, bien revelada, bien ejecutada, se convierte en vida abundante. Y eso fue lo que dijo el Señor Jesús. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Son esas personas que aplican, siendo cristianos, aplican la sabiduría del mundo a sus temas de vida, relaciones, negocios, ser padre, ser madre, ser esposo, ser esposa, servicio, generosidad, etcétera, etcétera. Siguen ahí empantanados, siguen ahí sin madurar, como Pedro. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo, versículo 17, es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión, mire, y de buenos frutos, buenos frutos. Escriba ahí en el chat, la sabiduría de Dios es buenos frutos. Por eso el Señor dijo que por sus frutos los conoceríamos. Por sus frutos se conocerá si usted de verdad experimenta el ser, el saber y el conocer de Dios. ¿Cuál es la salida ante la ausencia y la falta de comprensión de estos tres elementos? Otro muy importante que tú tienes que experimentar. Y Pedro tuvo que experimentarlo. Pedro es restituido, porque ahí está el pasaje de la negación. Es un pasaje fundamental. Normalmente cuando los cristianos, cuando los cristianos no llegan a la plenitud del ser hijos de Dios, no llegan a la plenitud del conocer de Dios y no llegan a la plenitud del saber aplicar las cosas de Dios, lloran amargamente. Eso fue lo que le sucedió a Pedro. Y está ese pasaje muy triste y es duro. Imagínense, yo no puedo pensar en el momento en que Jesús me hubiera mirado y me hubiera dicho, ¿sí ves? Yo te dije que con la clase de relación que llevabas conmigo, te iba a pasar eso, yo te lo advertí. Te lo advertí, Pedro. A todos nos dice hoy, yo te lo advertí, Pedro.
Te lo advertí, Pedro, que si seguías así manejando mi vida o tu vida espiritual, te iban a pasar cosas como esta, ese divorcio, ese fracaso financiero, ese fracaso en tu vida laboral. Y lo mira y le dice: ¿qué pasó, Pedro? Yo te lo advertí. Yo te lo advertí, Pedro. Y el resultado nuestro es llorar amargamente. Y qué duro es eso, ¿no? Sentir que podíamos tener todos los privilegios del ser y saber de conocer de Dios, tener todos esos privilegios y perdérnoslos por falta de compromiso. Eso es duro. El Señor Jesús también aplicó la solución. Y Pedro hizo lo que tenemos que hacer: arrepentirnos. Arrepentirnos y ser lo suficientemente conscientes y lo suficientemente sinceros para decirle: sí, Señor, no me comprometí. Busqué soluciones a modo de pañitos de agua, pero no me comprometí. Pero hoy el Señor Jesús, así al estilo como lo hizo con Pedro, te quiere comprometer. Te quiere comprometer con algo muy importante que tienes que experimentar también: el amor de Dios. ¿Ya comprendes el amor de Dios? ¿Comprendes el amor de Dios? Mire cómo se lo hizo comprender a Pedro. Quiero que vayan a Juan 21, versículos 15 al 17. Juan 21. Porque el poco conocimiento de Dios y la falta de sabiduría del cielo te va a afectar tu vida. Pero si buscas al Señor de todo corazón hoy y te dejas amar por Dios, vas a ser restituido. El siguiente pasaje se llama la restitución de Pedro. Así como hubo la negación de Pedro, también existe un pasaje que se llama la restitución de Pedro. Y eso es lo que el Señor quiere hacer hoy contigo: que seas restituido a tu posición de ser hijo o hija de Dios. Observen lo que ocurre. Cuando terminaron de desayunar, Jesús ha muerto, ha resucitado, y Él se va a buscar a sus discípulos. Y dice que llega a una playa, los muchachos están pescando, tratando de pescar, pero Él, curiosamente, Él ya tiene un pescado. Bueno, no es curiosamente, porque para el Señor todo es posible. Muy seguramente le ordenó a ese pez: venga hasta la orilla porque no me quiero mojar. Y cogió el pececito y dice que les comenzó a asar un pececito. Y ya les tenía ahí desayunito. Cuando terminaron de desayunar, entonces terminan de desayunar, están ahí en la cofradía, el Señor Jesús ha resucitado, qué bendición, y todos están ahí hablando. Y observe que el Señor busca a Pedro. Yo no creería: Pedro, ni me hable. Usted que ni me hable, usted es mucha... Bueno, los muchachos dirían algunas otras frases, ¿no? Pedro, el Señor Jesús no recrimina a Pedro. Pedro, nuestra amistad se acabó ya, ni me hable, hermano. Yo prefiero a Juan es más chévere. Yo prefiero a Jacobo, yo prefiero a Andrés. Pero usted, Pedro, no, de todos menos lo esperaba de usted, Pedro. ¿Sabe qué? El Señor, lo primero, no te va a recriminar. El Señor no te va a señalar tu pecado. El Señor te va a acercar con amor. Porque el Señor te ama. Y observe lo que le pregunta. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Imagínense esa pregunta. Y Pedro contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro llega y dice: no me arriesgo esta vez a decir que lo amo, porque amarte a ti es tremendo, amarte a ti es soberano. No, Señor, yo te quiero, tú sabes que te quiero. Contestó Pedro: apacientas mis corderos, le dijo Jesús. Mire, le comienza a restituir. Le dice: chévere, Pedro, por lo menos eres sincero.
apacienta mis corderos. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le hace la misma pregunta. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y el Señor le dice: chévere, Pedro, cuida mis ovejas. Cuida mis ovejas. Gracias por decirme con sinceridad que a pesar de todo me quieres. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Ahora el Señor llega y le dice: se la pongo fácil, listo. La dimensión de amarme a mí de pronto no te alcanza. Tu sinceridad dice: hasta ahora no llego allá, Señor, apenas estoy siendo restituido. Yo te fallé ya, no quisiera fallarte otra vez, Señor. Y Él le dice: ¿me quieres entonces? ¿Me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes cómo soy yo, tú sabes quién soy yo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Jesús no quiere recriminarte. Jesús quiere restituirte hoy con amor. Porque la comprensión de ser, la comprensión de conocer y la comprensión de saber quién es Dios, la vas a adquirir cuando de verdad te acerques a Dios y le digas que lo amas. ¿Por qué no se lo dices ahí? ¿Por qué no cierras ahí tus ojos y le dices: Señor Jesús, yo tal vez juzgo a Pedro por su negación, pero siento que con mi vida te he negado muchas veces. Pedro por lo menos te negó 3 veces, pero yo te he negado con mi manera de comportarme, con mi manera de ser. Dígaselo ahí: Señor, perdóname, porque hay otras maneras de negarte. Hay otras maneras de decir que no soy un hijo de Dios, que no soy una hija de Dios. Hay otras maneras de renunciar a todo lo que he ganado contigo por querer o amar las cosas de este mundo. Perdóname, Señor. Dile: Señor, yo quiero que así como lo hiciste con Pedro, aceptes mi te quiero. Señor, dile ahí: Señor, yo te quiero decir hoy como Pedro: te quiero, Señor. Solo puedo expresar que te quiero, Señor Jesús, para que tú me restituyas hoy y pueda comprender que tú eres mi Padre, que me amas, que me perdonas y que hoy me restituyes a la posición de ser tu hijo, de ser tu hija, en el nombre de Jesús. Hoy recibo todas las bendiciones y la herencia que viene por ser tu hijo, por ser tu hija, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque así como lo hiciste con Pedro, y Pedro se convirtió en un gran hombre de Dios, no a pocos días subió al templo y oró por un paralítico, y ese paralítico fue sanado. La Biblia dice que Pedro, después de pasaba por las grandes lugares, por los pueblos, y dice que cuando pasaba su sola sombra sanaba a los enfermos. Señor, quiero experimentar ese poder. Dile: Señor, quiero experimentar el poder de ser, saber y conocer quién eres tú como mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle allá un buen aplauso al Señor. Muy bien, hemos llegado al final de otro capítulo más de Comprender. El fin de semana estén muy pendientes. Ustedes saben que han venido hablando de algunos temas acerca de todo esto del COVID y de algunos recrudecimientos de todo esto. Estamos en vista de abrir nuestro servicio presencial este próximo domingo. Esté pendiente de nuestras redes sociales, de nuestros grupos de WhatsApp, y recibirá notificaciones acerca de la apertura. Recuerden que para poder estar tiene que descargar un aplicativo llamado Skip, Z-K-I-P-P, Skip. A través de él usted tendrá que inscribirse en nuestros servicios para poder participar de ellos. Si no se inscribe, no podrá participar. Con todo el amor, con todo el respeto, se lo decimos desde ya.
Recuerde que también para venir tiene que usar el tapabocas plenamente reconocido por las autoridades, que es el de tela quirúrgica, o si no, si usted quiere traer el N95, pues perfecto, puede traer ese cómodamente. Los de tela no son suficientes, no sirven. Entonces, para que lo tenga en cuenta cuando quiera venir a nuestros servicios. Hay que tener unas normas dentro del culto, y viene ya nuestra apertura, y por eso le damos gracias al Señor. Para ustedes que vinieron hoy por primera vez, gracias, Dios los bendiga. Orábamos mucho por ustedes y quiero que hagan esta oración, porque hoy el Señor quiere levantarlos, restituirlos, bendecirlos con una nueva vida en Cristo. Pero recuerde, no se deje tentar y no se deje quitar hoy su identidad. Hoy usted va a adquirir una nueva identidad. ¿Cuál es esa identidad? Hijo, hija de Dios. No se la deje quitar, porque el enemigo quiere quitarte eso. Pero vamos a hacer esa oración. Cierre ya sus ojos y repita esto conmigo. Amado Dios, te doy gracias por mi vida. Reconozco que necesito de ti, que tú eres Dios, que tú eres mi Padre y que me he separado de ti. Estoy como Pedro, he estado lejos de tu presencia, Dios, y lejos de tu presencia he sido convidado a estar al fuego extraño. He estado en el fuego con los incrédulos, con las personas que no te aman. Pero hoy, Señor, reconozco que te necesito y hoy abro mi corazón y te pido, Jesús, que vengas a mi vida. Quiero que hoy me mires con ternura, Señor, y así como restituiste a Pedro, hoy soy restituido a mi posición de hijo, de hija de Dios. En el nombre de Jesús te lo pido, con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bienvenidos a todos, Dios los bendiga. Queremos que ustedes progresen en la fe, porque no se trata de esto. Tengo que experimentar el ser hijo de Dios. Tengo que conocer más acerca de Dios para poder saber cómo aplicar ese conocimiento a todas las cosas de mi vida cotidiana. Eso es ser, saber y conocer. 3 pilares fundamentales que usted tiene que comprender, porque si no, no va a experimentar todo lo que Dios quiere para su vida. Muy bien, iglesia, doy gracias a ustedes por todo el apoyo y toda la bendición que son para esta iglesia. Gracias por seguir donando y aportando para todo lo que se necesita en la casa del Señor. Los bendigo a ustedes, bendigo sus hogares y sus familias, y voy a orar por ustedes. Padre, yo te doy gracias, Señor mío, por la generosidad de tu pueblo, de tu iglesia, de tus hijos e hijas. Hoy bendecimos sus negocios, bendecimos sus actividades económicas, bendecimos, Señor mío, sus empleos, sus sueldos. En el nombre de Jesús trae prosperidad, multiplicación a través de su generosidad. Que todo lo que han dado, Señor mío, se multiplique al 100 por su generosidad, porque eso solo lo reciben, Señor mío, los que son generosos contigo. Tu palabra dice: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. En el nombre de Jesús, hoy reciben la alegría y el gozo del Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, iglesia, hemos llegado al final de un servicio más de mitad de semana. Recuerden, tendremos ya durante esta semana nuestro servicio de 6:35 AM, devocional con el pastor. Mañana jueves, Mujeres Integrales tendrán servicio de palabra, es decir, va a estar por Facebook y YouTube. Facebook y YouTube, mañana una hermosa palabra a cargo de Albita. Entonces no se la pierdan, muchachas, inviten a otras mujeres y va a ser una gran bendición. El día viernes, parejitas, tendremos Zoom de parejas, ¿no? Como siempre, vamos a tocar un tema. ¿Cómo lo resuelven? Así, modo pregunta. ¿Y cómo lo resolvemos? Porque hay muchas cosas que resolver dentro de una casa, dentro de una relación. Y es muy importante porque en eso siempre hay como diferencias. ¿Cómo nos invita Dios a resolver todos nuestros asuntos de vida? El próximo viernes, parejitas van a resolver cantidades de cosas que están mal dentro de la relación de pareja. Muy bien, iglesia. Sábado, TMT.
Y ya muy pronto viene Semana Santa. Tendremos servicios de Semana Santa, jueves, viernes, por supuesto, miércoles, jueves, viernes y domingo de resurrección. Dios los bendiga, los amo mucho, que la pasen muy contentos y que de verdad puedan disfrutar de toda la plenitud de Dios. Chao, chao, iglesia. Dios los bendiga. Chao. Qué buen mensaje. Eso es todo por hoy, iglesia, pero te animamos a que sigas participando activamente de todas nuestras actividades y a que nos sigas en nuestros canales digitales, en YouTube, Facebook e Instagram, y que también puedas compartir el enlace de las prédicas con otras personas. De igual manera, te invitamos a que puedas apoyar la obra y que podamos llegar a muchos más mediante tu donación, la cual podrás realizar en el link de la descripción. Recuerda que Dios tiene el control y mientras volvemos a vernos aquí, es mejor desde casa. Bendiciones, iglesia.